Tengo que empezar dando las gracias, lógicamente, a David, a Sonia, que no ha podido quedarse esta tarde, y al Círculo, en definitiva, por invitarme a un ciclo tan estupendo y tan poco usual, tan poco frecuente en sitios, digamos, homologados, como es la psiquedelia. Acepté de inmediato cuando me llamó Sonia y me lo propuso. Pero ahora, después de ver un poco las caras que estoy viendo aquí, claro, yo en ese momento no lo esperaba, no esperaba tener que dirigirme no solamente a gran parte de la plana mayor de la psiquedelia nacional, sino a amigos y amigas y compañeros y compañeras de viajes, que, en fin, ¿qué les vas a contar? Pero intentaré ser lo más ecuánime posible. Antes de empezar, quiero pedir también disculpas porque hoy he tenido un día muy loco, aprovechando la visita desde provincias aquí a la CAPI, concedí una entrevista a una productora de la televisión vasca para que me filmara sobre el tema de la heroína en el País Vasco. Entonces esto me ha tenido entretenido 3 horas a mediodía. Espero haberme desintoxicado de la heroína para poder intoxicarme ahora con el LSD bien a gusto y no mezclar temas y, en fin, estar centrado. Decía David, aludía a lo de psiquedelia, porque todos sabemos que la RAE, la Real Academia, la palabra que reconoce es psicodelia. No obstante, yo soy de los Quijotes todavía, que reivindicamos la palabra sabiendo que es una batalla perdida. Algunos ya lo sabrán, pero para quien no lo sepa, reivindicamos psiquedelia en vez de psicodelia, porque tomamos la palabra del inglés, y en inglés existe la doble raíz, existen palabras con psico, que empiezan con psico, pero para psiquedelia, que fue la palabra que se inventaron entre Aldous Huxley y el psiquiatra Humphrey Osmond, ya por 1953, cuando compartieron experiencias con mescalina, después de probar una serie de neologismos, se quedaron con el de psiquedelia porque les parecía el más apropiado. Todos sabréis también que lo que significa psiquedelia etimológicamente es aquello que manifiesta el alma, la mente, lógicamente referido a la ingesta previa de una serie de sustancias conocidas como psiquedélicos, de la cual quizá la más conocida, la más popular, es la LSD, la dietilamida de ácido lisérgico, pero existen otras muchas. Supongo que las personas que me han precedido en esta tribuna a lo largo del ciclo, los lunes al Círculo, han dejado sobradamente manifiesto qué sentido, el porqué, cómo se justifica un ciclo dedicado a la psiquedelia. Y como creo que lo habrán hecho, no voy a insistir mucho en ello. Solamente diré que, bajo mi punto de vista, y espero ser imparcial con esto, creo que la psiquedelia ha propiciado la mayor revolución en el acervo cultural y, por qué no, también espiritual de Occidente en los últimos 60-70 años. Con lo cual creo que ya queda justificado el tema. Bien, ya hemos justificado lo de la psiquedelia. ¿Por qué en España? Pues diré lo mismo que dije en su día en el prólogo del libro que mencionaba David, el Spanish Trip, porque, bueno, quien más y quien menos ha oído hablar de Timothy Leary, de King Kesey, los Alegres Pillastres, los Merry Pranksters, en fin, de toda aquella contracultura californiana que constantemente nos recuerdan, por lo demás, los medios de comunicación con motivo de efemérides, de aniversarios, etc. Pero en aquel momento yo pensé que podía ser muy interesante hacer una primera aproximación a la historia de esa aventura psiquedélica en el Estado español. Nuestro referente cultural más inmediato pues merecía ser conocido, y conocemos cosas de la psiquedelia californiana, ¿por qué no vamos a conocer cosas de la psiquedelia española? Eso fue un poco lo que me impulsó a
a escribir aquel libro en el 2001, Spanish Trip, y lo que me ha seguido dando combustible para seguir investigando y actualizando el tema. Para no hacerme muy pesado, voy a intentar combinarlo con una serie de imágenes. Esta primera imagen es una revista que se publicaba aquí en España. El número es de unos días antes de la proclamación de la Segunda República, de abril del 31. Y a partir de este artículo, un reportaje ilustrado a doble página central de esta revista, me dio hace pocos años por investigar el tema del peyote y otros psicodélicos anteriores a la LSD en la prensa española de principios de siglo. Y me encontré con la sorpresa de que hay muchos artículos referidos al peyote, a la mescalina, al ololiuqui, a todas estas fuentes vegetales de origen americano, conocidas por los indígenas precolombinos y también conocidas por los españoles, a la ayahuasca. Hay un montón de reportajes, de artículos que demuestran que hay un interés en la prensa española, como digo, del primer tercio del siglo XX por estos temas. Simplemente nombrarlo, porque mucha gente sitúa, digamos, el arranque de la historia de la psiquedelia en el famoso viaje en bicicleta de Albert Hofmann, que realizó bajo efectos del LSD, sin saberlo, en el año 43. Pero yo creo que la psiquedelia y el interés por la psiquedelia es mucho anterior, y como muestra un botón, en todos esos artículos que, con toda esa información y investigación de artículos de la prensa española, publiqué un artículo. Quien esté interesado lo puede encontrar fácilmente en Internet, en PDF, está colgado, se publicó en la revista Ulises, a la cual me referiré varias veces. Y bueno, lo único que diré es que, así, como un dato curiosito y un poco pues, entre curioso y jocoso, que uno de los periodistas que más interés demostró por el asunto, un tal Menéndez Ormaza, en un intercambio de cartas con un director, llegó a proponer que las audiciones de la Filarmónica de Madrid se hicieran en el café del Teatro de la Comedia, que era donde solían hacerse, bajo efectos de peyote, para ver si, por un lado, el público era capaz de asimilar mejor la música moderna que se estaba haciendo en aquel momento, y si efectivamente esos efectos que se le atribuían, esos efectos maravillosos, quedémonos con el titular, porque luego hablaremos más sobre el tema, tenían sus efectos. Bien, la historia propiamente de la psiquedelia, si obviamos este interés en los medios de comunicación generalistas, no especializados, de principios de siglo, la historia de la psiquedelia en España empieza a partir de 1955. ¿Qué sucede este año? Pues que una serie de psiquiatras españoles, encabezados por el doctor Ramón Sarró Burbano, que era el catedrático de psiquiatría de la Universidad de Barcelona, fueron invitados a tomar parte en el Congreso Americano de Psiquiatría, que en concreto se celebró en la ciudad de Atlantic City, y Ramón Sarró tuvo ocasión de compartir mesa con Aldous Huxley. Entonces Aldous Huxley habló de sus experiencias con mescalina que había tenido con Humphrey Osmond, con el psiquiatra Humphrey Osmond, y habló del LSD, les dio a los psiquiatras españoles y se quedaron fascinados con las posibilidades de aquella sustancia. Sabemos, por ejemplo, que en el año 56, en 1956, se llevaron más de 40 observaciones clínicas con dosis entre 100 y 160 gamas con pacientes de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de Barcelona y de los servicios psiquiátricos de la provincia de Tarragona. Eso está constatado. Más todas
digamos, los autoensayos que hicieron los médicos voluntarios, entre los cuales se encontraba el doctor Sarró, el doctor Agustí Pedro Pons y otros más que ahora mencionaré. Sarró, ¿por qué le interesó tanto a Ramón Sarró el asunto de la LSD? Sarró era una persona que estaba muy interesada en el fenómeno del delirio del psicótico. Y se pensó en un primer momento que la LSD era un fármaco experimental que podía reproducir psicosis modelo, es decir, llevar a personas sanas mentalmente al delirio que padecían las personas con brotes psicóticos, y que esto podía ayudar a una mayor comprensión del fenómeno mental de estos enfermos mentales. Por ejemplo, cito palabras textuales de Ramón Sarró. Lo calificaba de magnífica vivencia para cualquier psiquiatra, pues puede aumentar considerablemente su capacidad de empatía y análisis del enfermo mental. Es un paso gigantesco en el descubrimiento de la base bioquímica de la esquizofrenia y posiblemente de su terapéutica. Consideraba a sí mismo como un valor insustituible el de la experiencia, y llegaba a calificarlo de el rito iniciático del futuro psiquiatra. Es decir, en realidad ocurrió lo mismo que ocurrió en California, en Harvard, con Timothy Leary. Es decir, los primeros en probarlo fueron psiquiatras y alumnos de psiquiatría y de psicología. El doctor Sarró también destaca ya en ese momento la ausencia de peligrosidad de la sustancia, en el sentido de que no podía producir toxicomanía. Es decir, se tenía muy claro que la LSD no tenía nada que ver con aquello que conocemos como drogas heroicas, ya sea cocaína, heroína, anfetaminas, etc., sino que era otra cosa. Y un dato muy interesante, y es que el profesor Sarró Burbano, pese a ser un psiquiatra, sin más, y además, por lo que tengo entendido, yo no llegué a conocerlo personalmente, pero sí hablé con discípulos directos suyos, me lo describían como una persona así como muy germánica, muy cuadrada, muy seria, amante poco de las chanzas y las tonterías. Pues bueno, pese a ser una persona así, ya dejó claro que en algún caso es susceptible, dijo, de exaltar las facultades creadoras. Es decir, sobre verle el potencial terapéutico, ya le vio también un potencial, digamos, artístico o de estimulación de las facultades creadoras en las personas, digamos, con dones en ese sentido. En su día hice recopilación de, si no todos, casi todos los artículos escritos por psiquiatras españoles sobre la LSD, es un montón. Ruiz Ogara, Martí Tusquets y González Monclús trabajaron sobre la psicosis lisérgica. Ruiz Ogara, además, se doctoró en un estudio comparativo sobre las psicosis experimentales por LSD, mescalina y cannabis. Rof Carballo y González Morado. Martí Granell estudió la LSD en la neurosis obsesiva. Rojo Sierra y Seba Díaz, en el tratamiento de los estados obsesivos, llevaron una ponencia en el 6º Congreso Internacional de Psicoterapia. Rojas Ballesteros, López Ibor, etc. Tanto es así que puede decirse que en los años 55, 56 y 57 se hicieron ensayos clínicos con LSD en todas las facultades de medicina de España. Normalmente los psiquiatras, por lo menos en aquella época o incluso después, trataban dos tipos de terapias. Las terapias psicolíticas, llamadas psicolíticas, que se hacían con dosis bajas de LSD, y las psicodélicas o psiquedélicas, que se hacían con dosis altas. La cuestión es que, esta es la portada de un libro del año 65, es un libro argentino, pero lo he tomado un poco de muestra para mostrar, valga la redundancia,
que este es el estado en el que se encuentra la psiquedelia en ese momento. Es material de investigación y es material de terapia, fundamentalmente. ¿Qué sucedió? Pues sucedió que finalmente los efectos de la LSD no son, lógicamente, equivalentes al delirio del paciente psicótico, y entonces se abandonó esta vía que fue la principal, por lo menos en España. Es decir, se acabaron dando cuenta de que no, que el delirio del enfermo mental era otra cosa distinta al viaje psicodélico, y acabaron abandonándolo. Y esto, junto con el factor de la prohibición, determinó que por lo menos en España se cerrara el capítulo dedicado a las investigaciones y a las terapias con estas sustancias. Me gustaría hablar, para continuar un poco cronológicamente con el proceso de esta historia, del papel de los medios de comunicación en la incorporación de la LSD y los psicodélicos en la cultura popular. En este sentido, yo me atrevería a decir que el papel de los medios de comunicación ha sido tan decisivo, tan importante o más que los efectos de la propia sustancia en esa incorporación a la llamada cultura popular. Ahora veremos bastantes ejemplos. La cobertura mediática, más que disuasoria, será morbosamente atractiva, y más que prevenir o disuadir, incitarán al consumo. Esta es, digamos, la conclusión a la que llegué yo después de investigar el tema con fuentes primarias, y a la cual le dediqué también 2 artículos. Quien esté interesado los encontrará también colgados en PDF, 2 artículos que titulé en la revista Ulises, Fuera de control, LSD y prensa de masas en España. Una primera parte hasta la prohibición y una segunda parte después de la prohibición. Hay que decir que antes de meternos en la prohibición, en esos años en que la LSD estaba en manos de los psiquiatras y estaban haciendo trabajos y experimentaciones y tal, lógicamente es muy difícil mantener una cosa tan realmente alucinante como son los psicodélicos en un coto cerrado. Es decir, a la fuerza eso sale fuera. Y la prueba sale fuera, me refiero a medios de comunicación ya convencionales, fuera de los congresos de psiquiatría, de las revistas médicas. Y prueba de esto, por ejemplo, es este cabecera que me encontré en un diario tan poco sospechoso como Los Sitios de Gerona, que es el diario durante muchos años de Girona, y salió en marzo de 1957. Esta era un poco una de las visiones, aparte de la posibilidad de que provocara psicosis modelo, que era, todos sabemos que el cerebro es uno de nuestros principales órganos, pero es tremendamente desconocido para el papel que nos hace. Entonces, claro, con todo este tipo de sustancias lo que se vio en aquel momento es que cabía la posibilidad de saber mucho acerca de nuestro cerebro gracias a este tipo de sustancias. Bien, realmente la explosión de la psiquedelia, la irrupción de la psiquedelia en la cultura popular, en la cultura de masas, vino a partir del reportaje que apareció en la revista Life. Esta corresponde a mayo del año 57, de ese mismo año que enseñaba la imagen anterior. En la Life tiene una versión en castellano, en español. Aquí se publicó en junio, 2 semanas más tarde. El artículo habla de los hongos que causan extrañas visiones. Es el famoso artículo que escribió Robert Gordon Wasson
este gran banquero micólogo, que pese a preservar en el reportaje en cuestión el nombre de la chamana María Sabina, a la cual llamaba Eva Méndez, y tratar de no dar demasiadas pistas sobre la zona donde estaba ubicada, fue el germen o el detonante finalmente del movimiento psiquedélico a escala mundial. Ya digo, este artículo primero apareció en inglés, luego apareció en castellano, y ya rápidamente, pues en el año 64 nos encontramos ya libros como Los hongos alucinantes del mexicano Fernando Benítez y, en fin, el tema de la psiquedelia, el interés por acceder a esos hongos. Todo esto es con la LSD descubierta, pero todavía no ha dado el gran salto la LSD. Todavía la LSD, digamos, está en manos de psicoterapeutas. Ya empieza a haber un interés que excede del ámbito estrictamente científico y terapéutico. Bien, esta es la primera portada, me atrevo a decir que es la primera portada de la LSD en España. LSD 25, un alucinógeno que puede conducir al suicidio. La revista es Triunfo, muchos la recordarán, quien no la recuerde o no sepa de ella, podríamos calificarla como la revista de la izquierda exquisita, de la izquierda exquisita del momento. Estamos en pleno franquismo y un poco pues una revista, bueno, crítica con el régimen, que tocaba temas que otras no se atrevían y tal. Esta es la primera. Me llama mucho la atención el titular, porque luego, si se ve el contenido del artículo o del reportaje interior, uno se da cuenta que la alusión al suicidio es como muy de pasada. Sin embargo, el titular parece como muy sensacionalista, es decir, el artículo parece muy tremendista, que va a ser muy tremendista, y sin embargo el artículo dentro es de lo más, tratando la sustancia de lo más normal. 64, del 64. 2 años después aparece Life, en este caso no he traído el original inglés, sino la revista en castellano, El explosivo peligro de la droga mental que se escapó del laboratorio, LSD, torbellino en una cápsula. Me interesa que vayan absorbiendo la idea, las sensaciones que destilan los titulares. Esto es del año 66, estamos todavía con el LSD legal. El LSD es una sustancia legal. Estas revistas, lo sé porque he hablado con alguno de los, en concreto, más o menos por esta época, un poco después, se conformó en España, concretamente en Gerona. No sé si el famoso artículo que he enseñado tendría algo que ver, el primer colectivo lisérgico de un grupo de jóvenes, la Confraría de Bebedors de Vi, de Girona, que era un grupo de una hermandad, en principio de gente que había coincidido haciendo COU, bueno, en aquella época era el PREU todavía, que luego se diseminaron en distintas universidades, algunas francesas, otras en Barcelona, pero mantenían esa fraternidad báquica, y uno de ellos le llamó la atención este artículo y fue el primero que consiguió la sustancia, la repartió entre los cofrades, vieron que era aquello, vieron que era una cosa muy interesante. Quiero decir, estos titulares, estos reportajes ya empiezan a tener repercusión en la calle, con la LSD todavía legal. Bien, esta, que es ABC, perdón, blanco y negro, es de mayo del 66, un mes después que la que hemos visto de Life. Una droga amenaza a los Estados Unidos. Bien, la tenemos como una amenaza. Este sí que me interesa señalar el interior. El tóxico de moda que amenaza, pero ojo a lo que se destaca: euforia y éxtasis, fantasía y ensueños. Peligro para los no entrenados.
lógicamente. Esto quiere decir que si te entrenas ya no va a haber peligro. Estamos hablando todavía, bueno, ahí aparece ya Timothy Leary con su hija y tal, estamos hablando de un LSD todavía legal, que se puede conseguir. A ver, no es que, por lo que me dicen los que lo conseguían, no es que ibas a la farmacia y decías, oiga, póngame 40 cajitas de Delicid, porque como era un medicamento a utilizar en psiquiatría, pues no era medicamento que se tuviera, pero que si lo pedías, te lo traían sin ningún problema, o a través de visitadores médicos y tal. Bien. Bueno, esto es, volvemos a la revista Triunfo, también en el año 66, Viaje al centro del cerebro, se sigue considerando que es una sustancia que nos puede proporcionar una gran herramienta para el conocimiento de nuestro cerebro. Vale, esta es la revista Playboy, desde el número de septiembre del año 66. Yo creo que es ahí le hacen una entrevista larguísima a Timothy Leary, y yo creo que es crucial para la prohibición de la LSD. Estamos en septiembre del 66, en esa entrevista Timothy Leary dirá que, entre otras cosas, poneos en la mentalidad norteamericana de, en fin, todos estos que ahora votan Trump, pues en el año 66, diciendo que era una cosa fabulosa para la práctica del sexo, que en el caso de los varones pues era fantástico, pero en el caso de las mujeres, que si se volvían multiorgásmicas, que si los orgasmos eran tal. Es decir, claro, esto, el otro día leí, que la recomiendo vivamente, una entrevista que le hicieron al escritor y traductor Mariano Antolín Rato en Hot Down. Si podéis leerla, veréis que dice que Antonio Escotado, no creo que necesite más presentación, estaba suscrito a Playboy, era un pijo que podía estar suscrito a estas revistas, que esta no tenía versión en castellano, esta además tenías que saber inglés y tener un buen nivel de inglés. Y entonces, claro, que cuando Escotado recibió el Playboy le llegó, pues rápidamente llamó a su amigo Mariano a decir, mira, tío, lo que está, hemos de probar esto, lógicamente, y tal, claro. Es decir, por eso antes decía que, aunque parezca que los titulares son disuasorios, si profundizamos en la lectura nos daremos cuenta de que realmente son una invitación al consumo. Bien, tanto es así, esto le impresionó tanto, por ejemplo, a Escotado, que Escotado escribió un artículo en abril del 67, unos meses después de este Playboy, en la revista de Occidente, lo cual suponía, sin haber probado todavía la sustancia, especulando sobre las posibilidades que le podía ofrecer al ser humano este tipo de experiencias. El artículo se tituló Los alucinógenos y el mundo habitual. Digo esto porque ya el artículo de Escotado es de abril del 67, inmediatamente se prohíbe. En julio del 67 se prohibió la LSD, la mescalina y la psilocibina en España. Esa es la orden aumentada del Boletín Oficial del Estado donde salió. Es decir, bueno, prohibiéndola, la nomenclatura es someterla al régimen de control de estupefacientes de Naciones Unidas. Es decir, a partir de este momento, la prohibición en Estados Unidos empieza antes, unos meses antes, ya en el 66, en el estado de California, como digo, a raíz de esa entrevista de Timothy Leary, pero inmediatamente esa prohibición se va extendiendo en España desde el verano del 67. Bien, ¿qué pasa cuando se prohíbe la LSD? Pues ya se abandona definitivamente, por un lado, la investigación y, por otro lado, la psicoterapia con psiquedélicos, y además se desata lo que yo he calificado en algún momento de auténtica histeria antipsiquedélica en los mass media, sobre todo en la prensa.
Hay artículos, reportajes que yo por no cargar, pero Tico Medina, por ejemplo, escribió en Diario Pueblo 2 páginas enteras, viaje al LSD. Alfredo Semprún era el encargado de hacerlo en ABC, Julio Camarero también en Pueblo, Pilar Narvión, Alberto Vázquez Figueroa en La Vanguardia. Es decir, hay un montón de gente que de repente el LSD se convierte en la droga de moda, como ya estaba diciendo antes de prohibirla, blanco y negro y tal, y eso, pero ya con un tinte con connotaciones claramente negativas. Hasta tal punto se convierte en la droga de moda en que la LSD se convierte en estos años en la droga símbolo capaz de representar a todas las drogas. Es decir, esto es la revista Destino, lleva dentro un gran reportaje sobre el pasado y el presente de la droga y está simbolizada por el LSD. Es la droga fetiche. Esto es del año 71, el Destino. Es decir, ya a partir del 67, con la prohibición, la LSD se convierte en la droga fetiche que la resume todas. Pero ¿qué ocurre también? La psiquedelia no solamente se da este fenómeno de la histeria antipsiquedélica en los mass media. La psiquedelia comienza a estar presente en las artes plásticas, en la música, el llamado rock progresivo, el rock psicodélico, en el surgimiento de las discotecas. Mucha gente no lo sabe, otra gente lo ha olvidado, pero en principio el origen de las discotecas está en los famosos acid test party que organizaban en California, con luces y música, y la idea una idea doble: por un lado, sustituir con música y luces los efectos psiquedélicos de las sustancias, bien sustituirlos o potenciarlos, si ibas a la fiesta colocado de... un grupo de pop, rock pop español, como Los Polares, grabaron una canción que se llamaba La Droga, pero en realidad es una versión libre que hicieron de un tema llamado LSD, del grupo Pretty Things, que había sido prohibido en varios países, en Inglaterra, en Sudáfrica y tal, pues ellos hicieron una versión. Miguel Ríos tiene una canción que se llama El Viaje, del año 69, que empieza la letra diciendo: era en un viaje en mi interior cuando lentamente la vida comenzó. O sea, más claro agua. Pau Riba, que estará la próxima semana aquí, creo, hablando, tiene un LP claramente ácido y varias referencias en canciones. En el cine, Iván Zulueta. En la literatura, Mariano Antolín Rato, al que me he acabado de referir. Bueno, aquí está la portada del disco de Los Polares, bajo es La Droga. La canción, ya digo, ellos la titularon La Droga, pero es LSD, el original de Pretty Things. Esto es el cartel de la película 1, 2, 3, al escondite inglés, de Iván Zulueta, en la cual, bueno, más que por las formas, yo diría que por los colores, esos tonos rojizo, calabaza y tal, que son muy propios de ver bajo efectos a ojos cerrados, están presentes en la iconografía. Esto es la cubierta de la novela Cuando 900.000 match approx de Mariano Antolín Rato, que algunos críticos llegaron a decir de ella y de la siguiente novela, que es Entre espacios intermedios, WAM, que eran lo más parecido a un viaje de ácido que se había escrito, que se había llegado a escribir jamás. Pero ¿qué ocurre también con la psiquedelia? Ocurre que se incorpora a la cultura popular a través, digamos, de otros elementos como pueden ser el diseño, la publicidad e incluso el sentido del humor. Y se da, vamos a ver algún ejemplo, esto es una publicidad de Pepsi del año 69, más psicodélica, imposible. Del tema del humor que decíamos, es la portada de un libro de Mena. Entonces hay un grupo de hippies ahí con las siglas LSD y luego pues un fraile y un cura con LSD también, loado sea Dios. Bueno,
Mortadelo y Filemón tienen una historieta que se titula LSD, ¿no? Y tal, y el cargamento del LSD para arriba y para abajo y tal, y luego es una tontería, lógicamente. Es decir, se da un proceso, podríamos decir, de asimilación y de banalización del término, de la estética, de la experiencia dentro por parte del establishment, del mainstream, en fin, como que. Esto se produce también, todo esto se da simultáneamente a finales de los 60, principios de los 70. Sin embargo, estimulado por la prohibición, pues claro, ya sabemos que la prohibición tiene estos efectos perversos, estimulado por la prohibición, crece un interés genuino por la experiencia psicodélica que se manifiesta en la publicación, de la proliferación de publicaciones, en la aparición de nuevos colectivos psicodélicos. Había mencionado antes en la confraría de bebedors de vi de Girona, pero en el ámbito también catalán se movieron una gente que se autoproclamaron el Tercer Frente de Liberación Universal, y por la zona de Valencia el Col·lectiu d'Alliberament Psicodèlic del País Valencià, y un montón de grupos informales que se reunían para tener sus experiencias sin necesidad de bautizarse con ningún nombre. Todo esto dio lugar a una vigorosa psicodelia tardía, por decirlo de alguna forma, que se manifestó especialmente después de la muerte de Franco. Entonces, simplemente unas portadas de libros, de publicaciones. En la Tierra Mágica del Peyote, bueno, este es del año 68, las cartas del Yagué, que hacen referencia a la ayahuasca, ahora estamos viviendo un auténtico boom, es del año 71, esta es una edición argentina, pero es la primera que me cayó a mí en las manos, curiosamente no la del 77 de Starbucks. La historia del LSD, de Sidney Cohen, del año 72, las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda, el fenómeno LSD, de Cashman, esto es del año 74. Estos que hemos visto eran anteriores a la muerte de Franco, estos ya son después de la muerte de Franco. Alucinógenos y chamanismo, las cartas del Yagué, una nueva versión, esta ya española, en la colección Starbucks, las puertas de la perfección, cielo e infierno, del año 77, gaseosa de ácido eléctrico, de Tom Wolfe, la guía de alucinógenos del año 79, es decir, todo esto a finales de esta prohibición, a finales de los 70, despertó un interés generalizado entre la gente joven, que puede quedar claramente ejemplificada con estas imágenes. Bien, nos presentamos de repente a finales de los 70 y ya luego toda la época, todos los años 80, la primera de los 90, que es una época de auténtico ostracismo, de olvido, de pérdida de protagonismo de la psicodelia en favor de la heroína y la cocaína. No voy a entrar ahora mismo al porqué de este fenómeno, pero esto es un hecho. Y aunque sigue habiendo manifestaciones psicodélicas, sigue habiendo gente que consume psicodélicos durante esta época, digo, finales de los 70, todos los 80, principios de los 90, rastrear estas pistas es difícil. Los medios de comunicación han decidido meterle el foco a la heroína, sobre todo, y a la cocaína, y esto es lo que vamos a tener. Y esto se ve perfectamente, por ejemplo, en un artículo de Mariano Antolín Rato, es de febrero del 79, donde habla para mí es un artículo crucial, yo lo recuerdo, lo leí en aquel momento y bueno, me orientó mucho, esa es la verdad, ese artículo. Psicodelia y LSD hacía una reconsideración, como una especie de balance, pero si os fijáis, lo que ilustra la portada es una jeringuilla, ya, en fin, los útiles para administrarse heroína por vía intravenosa, deformados, como si estuviéramos viéndolos bajo ojos de psicodélicos, pero curiosamente la simbología, bueno, dentro ya es una simbología más
más propia de la psiquedelia, pero en la portada de la revista ya se ve la heroína que está presente. Esto se ve muy bien en una revista que se publicó a finales de los 70 y principios de los 80, solamente sacó 3 números, pero en esos 3 números se puede ver perfectamente este proceso, que por lo demás fue brevísimo, que venimos describiendo. Este es el primer número, el número 0 de la revista. Vemos que hay algo de hachís, unas pastillitas que bien podrían ser de ácido. La pureza del ácido es una de las cosas que interesan en ese momento. El segundo, en fin, ya es una cosa, sí, una hojita de marihuana ahí, pero al loro con los reportajes que se anuncian, cabalgar por Bangkok. Esta es una alusión ya directa a la heroína y al opio por la lechuga y tal. Y bueno, el número 3 y el último de la revista. Sí, bueno, claro. Y en el tercero ya la única droga que hay representada es el paquete de polvos blancos que sostiene la chica ahí en de los dos, la pareja que está en la barra. Es decir, esto yo creo que el globo viene a sintetizar perfectamente lo que fue ese cambio. Así todo, Globo aún llegó a tener réplicas pobretonas, en este caso un fanzine que se publicó en Valencia, al CIM, que quiere decir hacia la cumbre, revista psiquedélica del País Valencià i d'on siga necessari. Pero, bueno, ya digo, esto iban un poco a rebufo de Globo. Sacaron también 2 o 3 números y se acabó enseguida. Estamos en la Navidad del 80. Bueno, todo esto ya es territorio... Esto es territorio, digamos, heroína. Y, sin embargo, en los años 90 asistimos a lo que podríamos llamar un reverdecimiento, una reviviscencia de la psiquedelia. Yo así lo manifesté en el libro Spanish Trip y así lo mantengo. ¿Por qué? Pues yo creo que por una serie de factores múltiples que se retroalimentaron de alguna forma, y además diversos. Por ejemplo, hay mucha gente que no lo sabe, pero Timothy Leary vino aquí a España, bueno, estuvo una vez a finales de los años 50 en Torremolinos, pasando un par de meses allí, bien fastidiado, cuando se suicidó su primera mujer, pero bueno, esos no cuentan ahora. Pero vino en 1990, a principios de 1990, a la primera edición del festival Art Futura, que se celebró en Barcelona. Y a esa visita de Timothy Leary, bueno, a la que estuvo en Torremolinos también, tengo 2 artículos dedicados contando la batallita, que también están colgados en PDF en Internet y cualquier interesado o interesado se puede descargar. Y entonces, la visita de Timothy Leary en Art Futura no pasó desapercibida para gente que luego pues, fue a las charlas, fue a Art Futura se celebró, tuvo una doble sede en el Mercat de les Flors de Barcelona, que era donde se hacían, digamos, los espectáculos y las performances, la Fura dels Baus, intervino otros grupos, música y tal, y el Instituto de Estudios Norteamericanos, que es donde se daban las charlas. En esa ocasión, Timothy Leary, aparte de todo el icono que era para la psiquedelia, apostó sin reservas ya por la conocida realidad virtual, ese es el nexo de unión que existe, evidente por lo demás, entre la realidad virtual, la llamada realidad virtual cada día más perfeccionada por lo demás, y la psiquedelia. En el año 90, Timothy Leary ya estuvo y lo dejó clarinete. No puedo dejar pasar por alto, estoy simplemente enumerando, no están interconectados en principio aparentemente, pero luego todo esto se va tejiendo como una red de araña. El programa El Mundo por Montera, que dirigió Fernando Sánchez Dragó a principios de los 90, porque yo era un asiduo seguidor del programa,
cuando lo presentaba él. Y bueno, llevó no solamente a Escotado y a otros personajes pesos pesados de la psiquedelia, como Albert Hoffman, lo llevó. Todos hablaron con absoluta y entera libertad de la psiquedelia. Y a partir de ahí, Antonio Escotado celebró una serie de cursos de verano en el Escorial, en Ávila, en Denia, a los cuales tuve la fortuna de asistir. A esos cursos, en esos cursos fueron como pues un punto de encuentro importante para mucha gente que andábamos por ahí como desperdigados, medio desperdigados, todavía noqueados por lo que había significado el trote del caballo durante los 80 y principios de los 90, y una manera de ir interconectándonos. Trajo a Hoffman Escotado a sus cursos de doctorado, en fin, digo, allí nos conocimos mucha gente de distintas generaciones de psiconautas, intercambiamos experiencias, aquello fue tremendamente enriquecedor. Y en estos actos no solamente tuvieron este tufo académico o este ribete académico en el caso de los cursos del Escorial, de los de la UNED de Escotado, sino que tuvo un auténtico... Aquello fue una bomba, porque yo no me lo podía imaginar. En el año 97 se celebraron en Barcelona, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, unos encuentros psicodélicos que, bueno, hubo que cerrar las puertas porque es que no cabía la gente, es decir, aquello ya no excedía de cualquier marco académico, aquello era gente de la calle. Estos encuentros los organizó gente de la editorial La Liebre de Marzo, que fue pionera también. La editorial Liebre de Marzo, que son pocos, pero montan mucho ruido, ha sido fundamental en esta reviviscencia. Ahora pienso también en la colección Cogniciones, supongo que conoceréis algún título, ahora veremos algún libro. Desde el año 94, esta colección, dirigida por Ferigla, apostó sin reservas por textos que tenían que ver con la psiquedelia desde un punto de vista científico, histórico, riguroso, serio, por la investigación. Y todo esto, como digo, se retroalimentaba con otras cosas, porque, por ejemplo, frente al mundo en blanco y negro de la heroína de los 80, de repente en los 90 empezaron a aparecer, qué sé yo, fanzines. Por ejemplo, uno se llamaba Ansia de color, recuerdo, que el nombre ya es más que una declaración de principios. Otro se llamaba La chica de la montaña, que lo hacía un chaval de Valencia, jovencísimo por lo demás. La chica de la montaña es uno de los personajes fundamentales de la psiquedelia californiana de los años 60, acompañante de Kissy en el autobús, de los Grateful Dead y tal. Es decir, aparecieron otros, por ejemplo, otro fanzine, Barcelona Expansiva, Psychedelic Zone, otro. Y bien, todas estas cosas empezaron a pasar como simultáneamente, por decirlo de alguna forma. En el año 93 se celebró el 50 aniversario del descubrimiento del ácido, del famoso viaje en bicicleta de Hoffman. Esto algunos lo aprovechamos también en la prensa. A mí me dejó publicar Pepe Rivas un reportaje extensísimo sobre la historia de la psiquedelia en Ajo Blanco. Recuerdo un artículo si no recuerdo mal, de Ángel Harguindey en El País Semanal. Kim Monzó hizo lo propio en La Vanguardia. Es decir, bueno, se aprovechó aquella efeméride. La diversificación del botiquín psiquedélico con nuevas sustancias era un hecho ya. Empezó a circular la MDA, conocida como droga del amor, que es el precursor inmediato de la MDMA o éxtasis. El GHB, que durante unos años funcionó bastante y era conocido por los medios de comunicación como el éxtasis líquido. Las llamadas genéricamente research chemicals, todas estas también llamadas drogas para gourmets
o delicatessen psicoactivas, ¿no? Ya todas estas sustancias, el 2CB, el 5-meo-DMT, ya todas que son mini variaciones químicas a partir de las más conocidas, la difusión de la ketamina, por ejemplo, y empezó también el boom de la ayahuasca, que yo no sé, en fin, si es lo al corriente que puedan estar, pero yo mismo estoy alucinado de la carrerilla que ha tomado la ayahuasca desde los años 90 hasta ahora. Otro factor que es determinante también en esta reviviscencia de los 90 es la propuesta de renombrar los psicodélicos como enteógenos. Hay gente preocupada por la mala fama que tiene la palabra psicodélico, entonces vamos a inventarnos una palabra que eluda, que drible la mala prensa, el estigma que tiene. Entonces, optan por la palabra enteógenos, más o menos goza de cierta fortuna y ha acabado estableciéndose, y por ahí, pues es decir, hay mucha gente yo sé, gente que toma ayahuasca y es que ni la consideran droga, es decir, porque como tiene la vertiente, los psicodélicos tienen la vertiente esta también de la espiritualidad, pues entonces no aceptarían de ninguna manera, no reconocerían que están tomando una droga, es decir, sino que están tomando un sacramento. Esta reviviscencia también se manifiesta en nuevas expresiones artísticas, pintores como Ringo Julián, desgraciadamente fallecido hace un par de años ya, músicos, grupos como el desaparecido Psiconautes, que no en vano se pusieron ese nombre, también disuelto, pero siguen en activo Sidoní, por ejemplo, que han llegado a declarar que la psicodelia está en nuestro ADN, ¿no? Dicen los Sidoní. Publicaciones como la revista Ulises, desde 1967, la he mencionado a propósito de estos artículos que he ido escribiendo y que pueden encontrar las personas interesadas en Internet. Ulises, a mí me parece que es una revista fundamental para la recuperación de la psicodelia. Como digo, desde el año 97, surge a partir de los encuentros psicodélicos. Es una revista que el subtítulo es inequívoca, Revista de Viajes Interiores. No escribimos solamente sobre psicodélicos, se escribió sobre psicología transpersonal, sobre budismo zen, música, etcétera, etcétera. Los subgéneros, yo creo que, sin ser un experto en música, no sé lo que habrán dicho Diego Manrique y Kiko Amat y eso, diversos subgéneros, por decirlo de alguna forma, de la música techno también han contribuido a alimentar todo el panorama, todo el escenario rave, todo aquello del Goa trance, a partir del acid house, sobre todo, ¿no? El Goa trance, el psychedelic trance, toda la escena rave también ha ayudado a esta reviviscencia. Lógicamente, el desarrollo de las llamadas nuevas tecnologías también, es decir, el intercambio de información, el intercambio de experiencias, la posibilidad de adquirir en el darknet, en el Internet profundo, sustancias difíciles de conseguir en la calle, etcétera, etcétera. Numerosas publicaciones y avances en la investigación y terapia con los psicodélicos que se han retomado. Muy rápidamente voy a pasar imágenes. Estos son libros de los años 80, El manjar de los dioses, aquí es La plantas de los dioses, El manjar de los dioses, la nueva conciencia psicodélica, ya decía, ligándola con la realidad virtual, Terence McKenna, unos años después de que estuviera Timothy Leary por aquí. Bien, este es un libro de los que hablaba de la colección esta Cogniciones, del Libre de marzo, Plantas, chamanismo y estados de conciencia, otra, Farmacoteón. Son libros básicos, entiendo, para esta recuperación de la psicodelia. Mundo interior y mundo exterior, que es un texto de Albert Hoffman, del descubrimiento. Bueno, esto es el cartel de los encuentros psicodélicos, estos que se celebraron en el Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona. Bueno, la portada de la revista Ulises, cuando celebramos los 20 años de la publicación, fue el número del año pasado, el de este año acaba de salir, hace unos días. Bueno, la revista Ulises y Cáñamo, tenemos aquí a su director, a Fidel, que en su
no solamente aprovechamos la efeméride del 50 aniversario del descubrimiento del ácido, sino que cuando Hofmann cumplió 100 años, pues aprovechamos también, le hicimos un homenaje en Barcelona y luego este número monográfico, nos juntamos las dos revistas para sacar un auténtico tocho dedicado a Albert Hofmann y a su problemática criatura. Otro libro de la serie Cogniciones, otro libro de la Liebre de Marzo fuera de la serie Cogniciones. Bueno, esta es la portada de mi libro, Spanish Trip, también publicado por la Liebre de Marzo, como no. Revistas, no solamente Ulises, como Interzona, Interzona no solamente se dedicó a los psiquedélicos, sino que tocaba todo tipo de sustancias psicoactivas, pero con mucho interés los psiquedélicos, psicoterapia con LSD, lo que decíamos, se ha vuelto a recuperar por psicoterapeutas cada vez menos undergrounds. Otra revista, Enteogenia, como muestra de que la palabra enteógenos ha hecho fortuna al final. Bien, la historia del LSD, distintas ediciones, esto no ha dejado de editarse, esta es del año pasado, con anotaciones de José Carlos Bouso, otro gran amigo, y un sabio enorme. De la psicodelia a la cultura enteogénica, lo que comentábamos un poco, es decir, bueno, si psicodelia es una palabra que chirría para alguna gente, pues vamos a aplicarnos a otra nomenclatura. Un libro monográfico dedicado a los psilocibes, investigación y psicoterapia psicodélica, este libro es del año pasado, de Iker Puente, otro amigo, pasado, presente y futuro, con entrevistas a psicoterapeutas. Bien, estamos llegando ya al presente. Este libro se ha publicado este año. Por ejemplo, qué día más bueno, tomar el LSD en microdosis me cambió la vida. Es la idea de mucha gente de la que funciona por Silicon Valley y esto, ¿no? Que hay gente ahora pues tomando microdosis para estimularse de cara a los quehaceres cotidianos. En fin, a mí me parece una originalidad, pero bueno. Y este libro de Michael Pollan, que antes hablábamos, yo todavía no he tenido la oportunidad ni siquiera de adquirirlo, estamos hablando de cosas muy recientes, pero sí he leído otros dos libros sobre alimentación y nutrición de Michael Pollan y me parece un crack, de manera que voy a leer este sin ninguna duda. Lo que la nueva ciencia de la psicodelia nos enseña sobre la conciencia, la muerte, la adicción, la depresión y la trascendencia. Están recuperando la investigación y la terapia en psiquedélicos. Bien, para ir concluyendo ya, podríamos decir que actualmente la psiquedelia goza de una salud inmejorable. Esto no me cabe ninguna duda. Sin embargo, en el último número de la revista Ulises, este que digo que hace unos días que ha salido, Marca Aishalá, que es un amigo y psicoterapeuta muy interesante, un hombre muy reflexivo, habla de los claroscuros de la psiquedelia y refiriéndose, porque esto está sucediendo ahora en estos momentos, hay gente formándose como futuros guías o acompañantes psiquedélicos para expertos en el cuidado de personas que quieren tener una experiencia de este tipo y no la han tenido, lo que en inglés se llama trip sitting. Es decir, ya se están formando expertos en psiquedelia, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y Marc Aishalá habla de un posible riesgo y él dice que podemos llegar a la creación de una especie de aristocracia espiritual, de una especie de clero psiquedélico y nos advierte sobre esto. Bien, hasta tal punto que lo más reciente que me llegó antes de ayer, no he podido conseguir todavía imágenes ni nada, en un mensaje de un amigo que en Chile me ha llamado la atención que sea en un país, en principio, conservador, en fin, no quiero meterle, pero es un país duro para el tema drogas, como Chile, se acaba de fundar la Sociedad Médica de Enteógenos y Cannabis. Es decir, ya estamos hablando de una sociedad de investigación y terapia montada por médicos. Y con esto voy a concluir. Quizá alguien me reproche que haya estado muy aséptico en el sentido de, bueno, pues, el entendido que sabe nos cuenta la historia y tal. Y bueno, voy a mojarme un poquito para acabar.
esta mañana me lo han preguntado, ¿qué sentido tiene la psiquedelia? ¿Qué sentido puede tener actualmente la psiquedelia? Y en esto ya es una opinión absolutamente personal, ¿no? O sea, tiene, como podemos ver, muchos sentidos en investigación, en terapia y tal. Pero yo creo que si tiene un sentido, si sigue teniendo un sentido en mi vida, es por dos razones. Una, para mantener viva nuestra capacidad de asombro, que con la edad no la perdamos. Y la otra, que es como más arriesgada de enunciar, es creo que sirve para entender que quizá la conciencia no es algo que produce nuestro cerebro, sino que es algo que está ahí y que se sirve de nuestro cerebro para manifestarse, que de alguna forma utiliza nuestro cerebro para manifestarse. Y he dicho, que es lo que decían los antiguos oradores, no sé ahora cómo se corte. Quedo a la disposición de todo el mundo para entrar en... Juan Carlos. ¿Me he pasado? No, que va, todo lo contrario. Si te parece, tenemos 10 minutitos para preguntas, si alguien quiere preguntar algo. Totalmente abierto. Si no, damos por concluido la sesión. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos Rousseau, muchísimas gracias. Queda una. Vale. Venga. Un tímido. Hola. Bueno, quería preguntarte, has explicado que a finales de los 70, años 80, digamos que el LSD o la cultura psicodélica que digamos que desaparece un poco de la cultura de masas o de los medios de comunicación, ¿no? Y te quería preguntar, ¿dónde crees que se mantenía viva la llama psicodélica, por lo menos en el espacio musical, cultural o de tribus urbanas o de juventud durante esos años? Yo tengo una teoría, entre comillas, que es que fueron los punkis, digamos, los punkis de esa época, aparte de la típica imagen de la heroína y los punkis, también tenían esa otra faceta que era la faceta psiquedélica. Y si estás de acuerdo o no. Bueno, lo que te puedo decir al respecto es que hubo unos años que los que controlaban el ácido, por lo menos en Barcelona, que era donde me suministraba yo, eran los de Osho, los Hare Krishna y esta gente. Y de repente dejaron de ser estos los suministradores y efectivamente los que te suministraban eran punkis. Pero claro, a ver, yo recuerdo haber ido a comprar ácido, aquello del tío rascarse el bolsillo y sacarte allí con la pelusa, 4 monedas y tal, allí una cartulina toda medio arrugada, que dices, madre mía, pero esto, ¿cuántas gamas tendrá y tal, ¿no? Yo si los punkis, digamos, tuvieran una vertiente psicodélica, habría que preguntárselo a ellos. Yo realmente nunca fui un punky y no te lo puedo decir. Es decir, me codeé con punkis, lógicamente, pero nunca me consideré un. De todas formas, sí que querría decirte con respecto a esto que la psiquedelia no es que desaparezca a nivel entre los consumidores, sino que desaparece de la atención, es decir, los medios de comunicación le quitan el foco de atención a los psicodélicos y se lo meten a la heroína. Pero sí que hay, por ejemplo, yo creo que fue Alejo, tú me enviaste un CD que grabaron Patacho o gente de Glutamato Yeye, Buenas Vibraciones, es decir, por ejemplo... No, de los 80.
No, pues, bueno, el tema del mercado es que hay que tener en cuenta que el mercado del ácido nunca ha sido equiparable al de la cocaína o la heroína ni nada. Es decir, el margen de beneficios que te deja el ácido es ridículo comparado con esta sustancia. Es decir, que efectivamente hay, a ver, en la emblemática película Arrebato, yo creo que hay una referencia bien clara. Un personaje le achaca a otro, una pareja, creo, no recuerdo ahora qué personaje aquí le dice, joder, hace un montón de tiempo que no nos tomamos un ácido y tal, y están allí, un poco es el... Es decir, sí, claro, efectivamente, toda la gente que se lleva por delante la heroína, toda la gente, no diré toda, pero la mayoría, los más veteranos, era gente que venía de la psicodelia. Y realmente hay un retroceso, pero hay un retroceso que yo creo que es más aparente que real. Pues yo nunca dejé de tomar, esto se está grabando, por favor, espero que no lo vea mi madre, pero yo nunca dejé de tomar ácido, de tomar vías secantes y tal, ¿no? Unas veces los conseguía con mayor facilidad, con menor facilidad, alguna vez me tenía que desplazar hasta Barcelona desde Castellón, porque ya, imagínate viviendo en la periferia, y otras veces no. Pero, por ejemplo, el problema más que nada era el tema de la dosificación, es decir, porque es que estamos hablando de una... El problema de la disolución, del que cada vez contienen menos gamas, ya se da en los 70. Yo en el Spanish Trip ya lo reflejé, es decir, las dosis más altas cada vez son menos altas y las dosis mínimas cada vez son dosis más mínimas. Pero la cosa es que tú te encuentras con un cuadradito de cartón que no sabes si tiene 100, 200, 40 o 10 gamas. Este es el problema que, por ejemplo, yo tengo como consumidor durante muchos años. Cuando me presento en los encuentros psiquedélicos, que en fin, no voy a contar ahora demasiadas batallitas, pero yo me presenté allí a presentar, me llamaron desde los encuentros psiquedélicos para presentar mi primer libro, El Drogas y Cultura de Masas. Yo recuerdo que presenté el libro allí esperaban pues un señor muy serio, así como un profesor, alguien muy académico y tal. Mi pinta ya les dejó un poco descolocados, pero claro, yo cuando acabé mi intervención decía, pero vamos a ver, yo aquí a los encuentros psiquedélicos no he venido solamente a presentar mi libro, yo aquí he venido a por una fuente segura de esto y tal, ¿no? Entonces, claro, la gente ya, tío y tal, ¿no? Entonces rápidamente se levantó bueno, rápidamente no, cuando acabábamos allí un enorme coloquio y tal, se me acercó porque dije, yo el problema que tengo es esto, yo llevo 20 años llevándome en la boca de cartones y no sé qué estoy tomando al final, o sea, y entonces se me acercó bueno, actualmente un amigo, claro, desde aquel día un auténtico amigo, y dice, hombre, pero hay cuestiones, en fin, hay vías para salir del paso de todo esto. ¿De qué me estás hablando? De los hongos. Claro, yo en ese momento, a ver, sabía algo de hongos, pues lo que había leído en la revista Globo a finales de los 70 y tal. Hongos psilocibes, se cogen aquí, tal, yo te enseño, en España hay 5 especies, a una le he puesto nombre, te tienes que tomar tantos gramos, si quieres el pelotazo así. O sea, claro, entonces... Para mí aquello fue maravilloso porque de repente decir, me da lo mismo si hay ácido o no hay ácido, es decir, depende un poco también de tu interés, claro, de tu interés, de tu conocimiento, de las conexiones y tal. Entonces, yo durante mucho tiempo luego ya no me preocupé del asunto o sea, no me preocupaba de los ácidos, porque claro, a no ser que alguien me dijera, no, ojo, esto tiene 40 gamas, o seguro, fijo, viene testado, tienen 100 gamas. Es decir, si ya me daban la dosificación, pues entonces sabía si me podía tomar, con uno yo tenía bastante, o me tenía que tomar 8 de golpe para que aquello tuviera los efectos que yo quería. Pero durante mucho tiempo me salvé vía hongos. Y de los hongos no hemos hablado, he enseñado solamente la portada del libro Psilocibes. Ahora la gente ha dejado de cultivar, pero hubo unos años en que casa sí, casa no, habían auténticas bandejas de psilocibes allí cultivándose y se vendían y se pueden comprar y ya no era necesario ir a Holanda ni ir a Ámsterdam, sino que aquí había un mercado
relativamente regular y sobre todo, insisto, porque, a ver, estamos hablando de sustancias que tienen un margen de riesgo, pero en estas que estamos hablando, si hablamos de LSD, no estamos hablando de miligramos, estamos hablando de micras, de gamas, de milésimas de miligramo. Entonces, claro, me refiero que estamos hablando en que la dosis, no hay cuestiones de adulteración aquí, pero que la dosis, si te tomas un secante con 150 gamas vas a tener un viaje guapo, pero si solamente tiene 20 gamas es que ni te vas a enterar. Escotado muchas veces ponía el símil aquel de es como alguien que hay el amanecer o el atardecer más bonito que se ha producido nunca está detrás de una tapia y tú estás ahí intentando escalarla para verlo, pero cuando estás a punto de verlo te vence tu peso, ¿no? Es decir, las microdosis en psiquedelia tienen este efecto. Entonces, claro, es fundamental aquí tener muy clara la dosis de lo que tiene el material que te vas a tomar, sea hongos, sea secantes, sea lo que sea micropuntos, el formato que tengan. Pero, quiero decir, en última instancia, ante cualquier duda, uno siempre tiene los hongos, es decir, hay una ratio, dependiendo de la especie, hay calculadores de dosis en internet, hay que decir, vale, quiero un pelotazo guapo, 4 gramos, de este con 2 tienes bastante, de este con 3 y tal. Lo digo por lo del tema que planteabas de que efectivamente se consume probablemente. A ver, en términos absolutos igual se consumió más en los 80, más ácido que en los 70, en términos absolutos, pero... Se consumió el pico de consumo, el primer consumo de LSD en Estados Unidos se alcanzó hacia el 2000, o sea, mucho más que en la época de la psicodelia. Había muchísima más. Lo que pasó fue que, como has dicho antes, has hablado de la particularidad del mercado del LSD. Había un señor llamado Leonard Picard que tenía un socio que había montado un laboratorio en un antiguo silo de misiles en Estados Unidos y entonces los pillaron a este señor, le cayeron 2 cadenas perpetuas que todavía está cumpliendo y cayó en picado. El consumo, o sea, La producción, el consumo, claro. en la que era imposible comprar el LSD. Y esto quiere decir que la mayor parte de la producción la hacía este señor, que estaba relacionado con Nixon, otro de los grandes químicos clandestinos. Bueno, lo que pasa es que también lo que ha pasado con la explosión que se ha producido a partir de la publicación de Pical y Pical de Surgin es que de repente este señor sacó de la manga 179 sustancias distintas, las fue haciendo a lo largo de los años, pero y todas legales. Es decir, muchas de los psicodélicos que sintetizó Surgin no están prohibidas. Sí, esto es una cuestión que no hemos hablado, pero es importante. Porque si te vas a... Vale, primero el 2TB, pero luego quedan el C, el D, el E, y cada uno con alguna peculiaridad, el I, que es mi favorito. Y bueno, actualmente esto ha explosionado de una forma que un sistema que se concibió para prohibir unas cuantas moléculas y tal, hoy
Alejo, vamos un momentito con otra pregunta, si te parece, que se nos acaba el tiempo. Respecto al último comentario que ha hecho, si he entendido bien, usted ha propuesto que la conciencia es algo que está ahí, que el cerebro actúa como vehículo para alcanzar esa conciencia y que en este panorama las drogas psicodélicas son un motor de este vehículo, ¿no? Sí. Entonces, le pregunto, ¿está usted apuntando que de alguna manera las drogas psicodélicas son un camino para alcanzar un cierto todo espiritual o una irrupción con la dualidad teórica dominante? Bueno, no es que lo digo yo, me remito a las dos portadas, las plantas de los dioses y el manjar de los dioses. A ver, yo en principio me defino como una persona atea y si ahora me preguntas si creo en Dios, te diré que no, y si creo en la vida más allá, te diré que no y tal. Pero si me haces esta pregunta en determinadas fases de algunos viajes, te puedo contestar otras cosas. Yo he intentado ser muy cauto con esa última afirmación porque, claro, aún has sido generosa con tu pregunta porque pensaba que me ibas a decir ¿y dónde radica, dónde está la conciencia? Con lo cual ya me hubieras puesto en un brete que no lo sé. Es decir, he dicho un quizá, es decir, no lo sé, esto es una eterna conversación que he mantenido con otros amigos porque hay momentos de la experiencia. A ver, no es que veas a Dios, o sea, es que estás dentro de Él. Lo de eres Dios yo no lo suscribo, a mí no me ha pasado nunca. No me ha pasado nunca, pero lo de estar dentro de Dios sí. Y lo de estar no sé dónde y no poder explicar eso con palabras. Es decir, ¿qué quiere decir esto? O sea, y la expresión no, en realidad no es que sea mía, pero la he leído hace poco también a un médico que ha trabajado con este tipo de gente, de experiencias cercanas a la muerte y tal, ¿no? Que lo decía en una entrevista, ¿no? A propósito de eso, le preguntaban, bueno, así como yo he dicho, quizá el médico lo daba por sentado, decir, no, pero es que nosotros nos pensamos que la conciencia la produce nuestro cerebro y no, la conciencia se sirve de nuestro cerebro para manifestarse. Tómenlo con pinzas, por favor, no quiero, porque sigo siendo ateo y sigo sin creer en la vida más allá. Pero realmente hay estadios de conciencia sobre bajo efectos de estas sustancias que me llevan y me seguirán llevando con toda seguridad a plantearme esta cuestión, sí. Si realmente nuestro cerebro no es más que un instrumento de la conciencia, de un fluir cósmico, no sabría dónde radicarlo, que no nos pertenece a nadie como individuos, tal y como la entendemos la conciencia, sino que es un flujo más que universal y que se manifiesta efectivamente a través de nuestro cerebro, que quizá nuestro cerebro, su principal función sea esa y no sea otra. Yo qué sé. Pero vamos, lo que no querría es pontificar sobre esto porque no es mi terreno, de verdad. No soy filósofo, soy historiador y me muevo en fuentes primarias, pero agradezco la pregunta. Pues si les parece, terminamos aquí, que son casi las 9 de la noche. Muchísimas gracias por haber venido y... Gracias.